breve estaremos en contacto con Sobeida Cepeda de Oxfam. Esta es una organización de confederaciones no gubernamentales. Con ella estaremos hablando sobre diferentes tópicos importantes, sobre también la ola de violencia que se vive en el mundo, porque no es exclusivo de la República Dominicana, pero nos duele lo que ocurre aquí, porque con esto de la pandemia se ha incrementado esto de la violencia, la permanencia de mucho más tiempo del hombre y la mujer, de la pareja en la casa, los asuntos económicos, los problemas afectivos, todo esto influyendo. Claro, no se justifica nada de esto, es un tema del que hemos tenido mucho tiempo tratándolo sin que hasta ahora pues podamos tener una solución a manos. Los gobiernos siempre se expresan a través de sus ministerios, pero lamentablemente los avances son muy pocos y no es solo de usted resolver buscando alojamiento, buscando protección a estas mujeres. Es un problema cultural, es un problema muchas veces eminentemente económico. Lamentablemente la economía juega un papel básico, importante en relaciones de hombres que reclaman, de mujeres que no pueden hacer más nada con lo que le dan o con las demandas, exigencias que hacen muchas veces, y esto no es tolerable por muchos hombres y ese machismo que llevamos muy adentro, incluso alguien dice hasta en nuestro ADN. Así es. Nunca hemos enfocado este tema desde el punto de vista sociológico, como ninguno, como no lo hacemos con nada. Nos trancamos en una oficina y diseñamos programas como nosotros vemos desde nuestra realidad, que a lo mejor no es la realidad de la mayoría, porque diseñar políticas públicas, hay que bajar allá a ver cómo vive la gente allá en los solares, en La Mosca, cómo vive la gente en Vietnam, en Pekín, cómo viven allá en Carlos Díaz, en La Cacata. Y a veces diseñamos cosas desde nuestra realidad. Y por eso a veces las cosas no funcionan. El ministro de Salud, en el día de ayer, mire, amigo, querido amigo Plutarco y respeto, búsquese un asesor de comunicación. Búsquese un asesor de comunicación o alguien que lo asesore. Usted es un excelente médico, un excelente ser humano, amigo nuestro. Pero caramba, ministro, búsquese a alguien que lo asesore. Usted en este momento, después del presidente, es una de las figuras más importantes por el momento, por la realidad que estamos viviendo. Oiga, una de las personas más importantes, yo sé que el presidente, la primera persona que debe llamar es al doctor Plutarco Arias para preguntarle de la situación que estamos viviendo. Y lo hemos visto con muchas cosas desafortunadas. Yo no soy comunicador ni me interesa asesorar, no estoy hablando por eso, porque en este país la gente utiliza los medios para hacer cosas y ahorita creen que yo estoy diciendo que quiero hacer cosas de salud pública. No, yo estoy hablándole al amigo, que siento que a veces sale con muchas cosas. Que deberían manejarse con otro nivel de Estado. Como lo que sale hoy con el asunto de las embarazadas haitianas. Que las estadísticas son altas. Pero todo el mundo sabe por qué. Que el 90% de las mujeres que paren en los hospitales son haitianas. Claro, las dominicanas no van a los hospitales. Porque el servicio no es bueno. Y eso de cualquier anti-haitiano y de un patriota de eso Dios gelata está bien, pero de un ministro no. En el momento que haya un servicio de calidad y que haya confianza de parte de las mujeres dominicanas, irán a parir a los hospitales. Nadie se toma el riesgo. En un país donde la tasa de mortalidad materna es alta, en un país donde la tasa de mortalidad posparto es alta, los niños que no llegan a 5 años de vida y mueren en este país,
A veces por un tema de vacuna, por un tema de muchísimas cosas. No es que son más, ni que vaya a las clínicas a ver el reporte. Aquí todo el mundo tiene un seguro y mejor hace un lío para pagar una cesárea en una clínica, para no ir a un hospital. Que es en lo que tenemos que enfocarnos. Que las estadísticas se te voltean y te dan un resultado. Y por eso, quienes trabajan estadísticas, como encuestas y cosas así, siempre buscan un analista para usted ver la información más allá de. Porque si usted lo ve, es más, yo creo que eso debe ser más alto de un 90. Porque no hay confianza de las familias para ir a parir. Cuando no es un asunto de que entra gente o te puede robar el muchacho, no hay confianza en las maternidades de este país. Las haitianas que no tienen nada, pasan para acá, dicen, bueno, no tengo nada y lo poco o lo mucho que me puedan dar. Es mucho porque no tengo nada. Pero de verdad, el consejo es al ministro, que es una de las figuras más importantes, por el momento en el que estamos viviendo, que contrate un asesor. Porque hemos visto como muchos traspiés. Y nosotros como santiagueros, como sus amigos, personas que los respetan, queremos que él quede bien, que salga bien de ahí. Porque tiene una importancia, pero así no. Es a veces mejor trabajar en silencio y dar resultados que estar mucho en los medios. Porque a veces, cuando uno intenta estar muy expuesto, a uno se le van cosas como esas. Eso es un tema viejo que se ha tratado y de hecho se ha generado en los hospitales. Hay una cosa que se llama el libro rosado para cortar de raíz el tema aquel de que si nacieron aquí, ¿qué son, qué no son? Así mismo se registra. Aquí hubo un nacimiento de un niño, de una madre haitiana, bla, 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 punto. Porque antes se hacía con el objetivo de que el niño adquiriera la nacionalidad dominicana. Ya es imposible. Tenemos un libro rosado donde se registra que es un hijo de un extranjero ilegal por demás. Y qué bueno que vamos a estar hablando con esta señora Sobeida Cepeda de Oxfam para tratar estos temas que también Oxfam lo trata, que son los temas sociales. Y de verdad, con todo el respeto, con todo el cariño, ministro, búsquese a alguien que lo asesore en materia de comunicación. Yo no soy asesor, yo no sé de comunicación. Yo soy una persona que habla en un medio de comunicación, pero no sé de nada de eso. No me gusta verlo a mi amigo, el ministro, en cosas como estas. Muchas cosas desafortunadas, como lo que el otro día con el asunto de la cena de Navidad, que si se puede, que si no se puede, después echar para atrás, que yo le dije al presidente que vamos a ver que si se... Entonces eso denota muchas cosas. Y usted es un hombre bueno. Y es un gran médico. Pero tiene que buscar quien lo asesore. Que no estoy diciendo, porque a mí eso no me interesa, sino estamos diciendo esto. Eso es un tema complejo que no se puede tratar con esa superficialidad de que hay una mafia que... No. Usted le pregunta a un dominicano si confía en el servicio de salud público. Te va a decir que no. Aquí hay gente que te dice, mira, yo te trabajo por un seguro. Tú hablas con cualquier mujer y te dice, pero ¿y cómo tú vives? Con 3,000 pesos que te pagan en esta banca, 4,000 pesos, y dice, ya por el seguro. Fran, para no tener que ir a un hospital. Oye, lo que te dice cualquier dominicano, no, yo trabajo nada más por el seguro, no me importa lo que gane, para no ir a un hospital. Esas son cosas que un médico no la ve. La ven lo que vamos allá abajo, a ver la realidad. Te dicen, no me importa la miseria, yo quiero tener un seguro para mí y para mis hijos. Y eso me lo da el trabajo. Que aunque sea un seguro básico, yo puedo ir a una clínica porque no quiero ir al hospital. La gente no van a los hospitales. Decíamos, ¿cómo se llama? Portillo. Que él dice que cuando tú vas a un hospital en la República Dominicana, es cuando en verdad tú te das cuenta que tú eres lo que es la pobreza. Cuando tú vas a un hospital, es que tú te das cuenta. Fran hablaba el otro día
de que sin silla de ruedas, arrastrando personas en sillas plásticas, porque como se deslizan bien por encima del porcelanato, sillas plásticas. Y es eso en lo que tenemos que concentrar. En eso tenemos que concentrar. Vamos a dar paso a Xiomara con la segunda vuelta del Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Y yo sé que hay mucha gente criticándome porque ahorita me tildan como me tildan a mí. Hay un amigo que me retiró su amistad porque me tilda de pro haitiano. Y hay gente que no conoce la realidad social de este país, porque ven las cosas desde su realidad. Y usted le pregunta, ¿han ido al fondo de la botella de Pekín? No sabe cómo se vive ahí. Yo he ido. ¿Han ido a la Cacata, allá a Tamboril? No han ido. ¿Han ido al fondo, allá? ¿Han ido al fondo, a la U? ¿Han ido a otros espacios, a los solares, qué sé yo, al Limón de Villa González? ¿Han ido a la Ciénaga? No, desde mi realidad, aire acondicionado, pantalla plasma, y así no se puede. Señores, a uno le parte el alma cuando alguien le dice que nada más trabaja por un seguro, para tener la facilidad, el acceso a la salud privada, porque no cree, no le gusta la salud pública, no confían. Y esas son las cosas que hay que trabajar para nosotros poder generar bienestar. Hay políticos que le gustan a los alabarderos, aquellos que están resaltando cosas que muchas veces no tienen el mérito, pero el amigo es el que te dice la verdad, el que te dice las cosas en el momento preciso. Ese es el amigo. ¿Le gustan los Sancho a los Quijotes? Sí. Que le digan, vamos bien, mi coronel, aun cuando se esté peleando con los molinos. Le gustan, y es cierto, Fran tiene toda la razón, hay mucha gente que le gustan los Sancho. Son Quijotes, entonces le gustan los Sancho, que le alienten locuras. Y le digan, vamos bien, mi comandante. Aunque vaya camino al precipicio. Aunque así es. Pero de verdad, tenemos que irnos ya a la pausa para venir con el café de Diario 55, de que al ministro, nuestro querido amigo, de que debe afinar la puntería y debe buscar algunos asesores, por lo menos en materia de comunicación, porque hemos visto al ministro que se ha convertido, por la situación actual, en una de las principales figuras por el momento que vivimos. Entonces hemos visto como muchas cosas, y yo que soy amigo, porque pudiera estar aquí siendo una bocina de él, que lo haría con todo el gusto, pero hemos visto como mucho traspiés, y necesita a él tener como más pie de plomo para evitar ciertas cosas como esta. Publicidad y ya volvemos con Sobeida Cepeda de Oxfam. Con ella conversamos después de la pausa.
convenientes estas herramientas tecnológicas. Pero ya la tenemos en línea a Zobeida Cepeda, una gran amiga. Recordamos allá en el ensueño, su padre Johnny, un hombre muy identificado con la comunidad. Y Zobeida, desde el Núcleo de Apoyo a la Mujer, la conocemos. La tenemos allá, Zobeida. Buenos días. Buenos días, Frank, y muchas gracias por ese recibimiento tan familiar. Aquí, por favor, a mí es muy grato verte y estar con ustedes. Y me disculpo por la confusión que hubo. Muchas gracias por la invitación. Robinson, no tenemos retorno aquí. No te podemos escuchar, Zobeida, ahora. Vamos a ver si podemos. Esto es en vivo, eso es en los programas en vivo, si fuera un enlatado. Pero nosotros estamos en vivo desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el mundo a través de Super TV Canal 55 y nuestras plataformas digitales. Es que sea días que no utilizábamos esta plataforma. Así es. Zobeida, ¿nos está escuchando bien? Sí, les escucho perfectamente. Ahora sí te escuchamos nosotros. En comunicación. ¿Cómo está tu padre, Zobeida? Está muy bien, gracias a la divinidad, está muy bien, igual que mi madre. Sí, qué bueno, qué bueno. Zobeida, empecemos definiendo, porque hay mucha gente, para que nuestros televidentes sepan lo que es Oxfam y lo que hace, para que así podamos entrar en materia y la gente... Edificando, ¿verdad? Exacto. A los televidentes. ¿Qué hace Oxfam y la importancia que esto tiene para el desarrollo humano y lo que es el cuidado de la gente? Un tema que estamos tratando antes de que nos conectáramos con usted. Oxfam es una confederación de organizaciones a nivel internacional que lucha en contra de la pobreza a través del empoderamiento de la ciudadanía. Y uno de sus ejes principales es el trabajar a favor de la igualdad de género de manera transversal en diferentes ámbitos, dentro de ellos el humanitario, la intervención para la promoción de la igualdad social. El Oxfam se encuentra en República Dominicana desde hace más de 30 años. Desafortunadamente pronto inicia su retirada del país a partir del año 2022 y deja una larga trayectoria, una historia importante de trabajo para el empoderamiento ciudadano, de intervención social y sobre todo de evidencias de cómo contribuir a mayor igualdad social en la República Dominicana. ¿Y eso por qué, Zobeida? ¿Ya cumplieron su ciclo o por otras razones se retiran? Hay diferentes razones, dentro de ellas se encuentra el impacto que ha tenido la pandemia a nivel de países que eran los principales cooperantes del país. Dentro de ellos en España, la Oficina de República Dominicana responde a la sede que se encuentra en España, y también porque República Dominicana no es en este momento una prioridad para la cooperación. De acuerdo al índice de desarrollo humano, República Dominicana es un país de ingresos altos, es decir, que aquí no hay pobreza para quienes en un determinado tiempo tuvieron la responsabilidad de medir la pobreza en República Dominicana. No, digamos que no somos un país pobre. Y es algo que hay que revisar de cuál es la metodología que se ha utilizado en el país anteriormente para medir la pobreza, porque de acuerdo a datos recientes, pues subió y más del 50% de la población vivía fuera de la pobreza. Lo que la pandemia ha reflejado ha sido efectivamente lo contrario, de que los avances económicos que ha tenido el país no han sido sostenibles para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población y disminuir las desigualdades sociales. Y dentro de esas desigualdades, bueno, pues las mujeres han tenido un impacto muy diferenciado respecto a los hombres.
la feminización de la pobreza, que es lo que, como se ha medido, tiene una alta carga en República Dominicana. Ahora con el impacto de la pandemia y todo lo que hemos visto del desempleo que ha generado, uno de los principales medios de vida de las mujeres, se podría decir, es el empleo informal, y dentro de ellos, por excelencia, el empleo doméstico. A inicios de abril vimos como más de 250,000 mujeres que se dedican al empleo doméstico fueron dejadas sin sus empleos. El empleo informal es uno de los medios de vida, de supervivencia de las mujeres. Y bueno, dentro de las mujeres también hay que mencionar de cómo impactó a otros sectores también de ese mercado laboral. La pandemia pues ha puesto en relieve cómo República Dominicana no ha tenido un desarrollo sostenible que impacte en la calidad de vida de la población. ¿Tiene esto que ver, Sobeida? Nosotros, bueno, quienes hemos trabajado mucho el tema de esto siempre, y ustedes que son organismos internacionales, que le hemos dicho al gobierno, oye, no puede seguir midiendo la pobreza a través midiéndola de manera monetaria, porque te dicen, bueno, eres pobre, eres indigente si vives con menos de $2, de $1, cosa que son $2, 100 pesos, eso se lo gana cualquiera hasta pidiendo. Entonces, alguien pidiendo en un semáforo que consigue 100 pesos diarios no es indigente, no es pobre, aún esté viviendo. Y siempre se le ha dicho al gobierno, mira, ¿por qué no utilizas el modelo de la pobreza multidimensional para que puedas ver en realidad? Porque insistimos en decir, no, esto es una sociedad clase media, porque si utilizamos la medición de la pobreza monetaria, hasta los que piden reciben más de 100 pesos diarios. Entonces, de manera política se ha insistido aquí en decir que estamos bien. La realidad, Sobeida, a ustedes que trabajan, que les toca volcarse al terreno, ir allá abajo, ¿cuál es la realidad de los hombres, la mujer, de la sociedad dominicana en estos días que hemos visto cómo se han llenado los semáforos nueva vez de pedigüeños, de gente limpiando vidrio, de los muchachos en los parques limpiando zapatos y muchísimas cosas? La realidad es que hay una población que no tiene oportunidades de desarrollo y que no le ha encontrado históricamente y por generación en su familia, que no alcanza, es decir, que no alcanza, es que no sobrevive diariamente. El salario de República Dominicana es de los que menos aporta al Producto Interno Bruto en América Latina en comparación con otros países. Entonces, eso nos está diciendo que hay una muy injusta distribución de los beneficios económicos en el país, y que esta falta de aporte pues implica falta de desarrollo, que las personas no tienen acceso a alimentación segura, que no tienen acceso a una salud segura, y bueno, pues esto va a repercutir, y también que no viven dentro de una vivienda digna que les permita protegerse, con acceso a agua, con acceso a energía. Bueno, pues todos estos indicadores van a repercutir, por supuesto, en la salud de las personas. Si las personas no disfrutan de salud, si no tienen unos medios adecuados para vivir, bueno, pues la calidad de vida va a ser muy deteriorada. Por eso no podemos hablar de que vivimos en un país con equidad social. Si avanzamos 2 pasos en conquistas sociales en cuanto a ganancias se refiere, nosotros podemos incluso hasta comparar cuando llegan las lluvias, que el río viene desbordado y arrasa con todo lo que tiene por delante. Esto parece haber ocurrido, Sobeida, con la pandemia. Tanto la pobreza ha aumentado, pero también la parte afectiva, los tantos conflictos, la tanta violencia que se ve hoy día. Y no es solamente un caso exclusivo de la República Dominicana, esto lo estamos viendo en todas partes. Vemos que ministerios se reúnen buscando quizá una salida a corto plazo, el crear ambientes, lugares para responderle a esas personas. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo tú visualizas la situación en meses? Alguien dice, económicamente nosotros no hemos pasado lo peor. Vendrán
tiempos mucho más malos que lo que estamos viviendo. Sí, desde Oxfam, a través de los estudios que se realizaron, se venía advirtiendo sobre la necesidad de invertir en mayor calidad del gasto. Bueno, no solo desde Oxfam, también otros economistas reconocidos en el país advertían de que los ingresos estaban muy por debajo del gasto, y que esto, bueno, pues inflaba, y que él sabía que tener una mirada muy acuciosa de cómo se manejaba, de cómo se maneja el gasto en República Dominicana. Y esto, bueno, pues daba el traste con la calidad de la inversión en el presupuesto. No bastaba con abultar, con llegar a más del 4% de la educación, si la calidad de la educación no aumenta, si la calidad de la alimentación que se proporciona no aumenta. Entonces, por supuesto que hay un impacto diferenciado y un desnivel que no impacta en la calidad de vida de la gente. Cuando hablamos de cómo viven esas personas a la orilla del río, bueno, están tomando medidas de sobrevivencia porque no tienen una vivienda digna, porque son historias de pobreza que no le han permitido tener otros modos para poder subsistir, y hay poca oferta. Hay un alto porcentaje de la población en el mercado dominicano que se inserta en el mercado informal sin ninguna calidad, sin ninguna seguridad, garantías sociales que les permitan poder recibir servicios dignos. Y vuelvo y reitero de cómo esto tiene un impacto también muy visible en la feminización de la pobreza, de cómo las mujeres tienen que buscar diferentes modos para vivir, y viviendo ese impacto en sus cuerpos, también en la poca salud. Y si a esto le agregamos una histórica y sociedad patriarcal en la que el machismo tiene su alta expresión a través de la violencia contra las mujeres. Somos el país de América Latina en quinto lugar con la mayor tasa de feminicidios, pero tenemos que entender que la violencia no es solo la muerte. La violencia se expresa en las mujeres en todos los ciclos de vida. Si vivimos en un país donde el matrimonio infantil o las uniones, de hecho, entre menores de edad y hombres adultos, son aceptadas como natural, sin ningún tipo de sanción, ni legal ni social, estamos aceptando de manera institucional y social, sin ningún tipo de impunidad, el matrimonio infantil. Pero también, si permitimos que las adolescentes, las niñas se embaracen de hombres adultos, de hombres mayores, y que esto sea un medio de vida de la familia se ve como para sobrevivir de esa agudizada histórica situación familiar de pobreza, estamos permitiendo también la violencia contra las niñas y las adolescentes desde la juventud. Si este machismo desde el Estado no hay medidas efectivas como invertir en la educación para la igualdad, para poder promover relaciones igualitarias, que niños y niñas se perciban desde temprana edad como iguales, bueno, pues estaremos aportando a una inversión más sostenible de prevención en la violencia contra las mujeres. Este país tiene una deuda histórica de políticas de igualdad, de calidad, para disminuir la violencia contra las mujeres a través de políticas de igualdad efectivas, con inversión económica sostenible y de calidad. Tenemos que ir a la publicidad para entonces volver con un tema con este tema que es sumamente importante, para que hablemos entonces de tema de relación Oxfam, gobiernos en realidad, porque a veces es bonito decir lo bien que lo estamos haciendo, pero hay una realidad que a veces les toca a ustedes
y los que trabajan este tema de pobreza, de decir, sí, el gobierno dice que esto, pero esas son sus estadísticas, lo mío me dice todo lo contrario. No tenemos movilidad, somos uno de los países con unas estadísticas en muchas materias sociales muy por debajo. Entonces vamos a la publicidad para volver y tratar este tema con relación a cómo el tratamiento se le ha dado en todos estos años a Oxfam y el cruce de informaciones que a veces son muy dispares con las que presentan los gobiernos, que buscan realzar la imagen y a veces las informaciones no son tan correctas como se dice. Publicidad y ya volvemos. Zobeida Cepeda está con nosotros en el café de Diario 55 de Oxfam. Es un conjunto de organizaciones no gubernamentales, Oxfam. Zobeida, hablaba Edison de las estadísticas que ustedes manejan, la relación gobierno, las instituciones a las que perteneces, si estas coinciden en cuanto al grado de pobreza que ustedes miden. Hay que hablar también de un tema importante como es el bienestar, que a veces lo debemos colocar en lugares diferentes. Hoy menos personas con capacidad, más personas con menos capacidad de poder enviar sus hijos a un colegio, hoy tendrán que enviarlo a las escuelas, y todo esto fundamentado en los aspectos económicos. ¿Cómo ustedes manejan este tema y las estadísticas que ustedes tienen comparadas con las que ofrecen los gobiernos, que siempre estamos enrumbándonos por lo mejor? Bueno, hay que decir que desde Oxfam no se han hecho estudios de medición de la pobreza. Las investigaciones que apuntan a darle sugerencias al Estado han estado más en la línea de análisis del presupuesto nacional. Como bien había indicado, parte de esas líneas habían sido de cómo reducir el gasto y de cómo tener mayor calidad del gasto a través de la eliminación de algunas instancias del Estado, dichosamente muchas de ellas fueron aceptadas por el actual gobierno. Una de ellas fue el cierre de la OISOE,
que ya no forma parte del Estado. Y bueno, pues otras fueron también el Instituto de la Aguja. Parte de estas también fue la eliminación de una de las cámaras, pero también del barrilito, de la reducción del barrilito o del cofrecito, o sea, de un gasto abultadísimo que desde el Estado se ve como un aporte al manejo de la pobreza para subsanar. Sin embargo, lo que hace es de promover el clientelismo. Lamentablemente estamos viendo que se están continuando esas prácticas y que ya tenemos, ya hay evidencias de que para poder contribuir a la reducción de la pobreza, pues no son las más efectivas. Zobeida, ¿qué lectura le dan, o de manera particular, usted que por mucho tiempo trabajó el tema y que manejan información, el tema de hoy que aparece en el periódico, dice el ministro, que el 80% de las mujeres, de las parturientas, son haitianas? Esta realidad, ¿qué le parece? ¿Cuál es la razón de que se dé esto? Nosotros estábamos desde nuestra perspectiva haciendo un análisis, pero usted que trabaja el tema de mujer, que está en contacto con las mujeres, ver qué lectura de manera particular, y si lo podemos hacer general, le dan ustedes a esto. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice el ministro. Expresa preocupación por el alto número de haitianos que demandan atención, pero la noticia se refería principalmente a las parturientas haitianas. Para responder a esa pregunta, hay que hacer un análisis, tener información de contexto, de cuáles han sido las relaciones entre los dos países de manera histórica, cómo se maneja, cuál es el manejo que se le da en la frontera, cuál es la calidad de las políticas públicas que tiene el país para manejar la migración, cómo se protegen los derechos humanos de las personas migrantes, y también qué sanciones se dan a quienes violen las normas establecidas para el manejo de las fronteras en el país. Tenemos que tener preguntas y también respuestas a situaciones de contexto para poder responder de una manera justa a esta situación. Entendemos de que prestar servicios a mujeres que se encuentran en condición de gestación es una respuesta humanitaria que hay que atender. Si el país desea ayudar, bueno, pues puede desarrollar vías de coordinación a través de la cooperación internacional, a través de otros organismos internacionales que mantienen diálogo y que promueven diálogo para poder responder también a la grave situación de pobreza que se encuentra Haití. Ok, Zobeida, permítanos hacer una pausa nueva vez, ver una publicidad, y cuando retornemos entonces venimos con la parte final de este importantísimo conversatorio, lamentando que ustedes ya en el 2022 no van a estar con nosotros, que fueron guía, que fueron un espacio importante para canalizar muchas cosas que a veces de manera particular no lo pueden hacer los ciudadanos, y qué mal que ya no vamos a tenerlos en el 22, pero vamos a la publicidad y venimos con Zobeida Cepeda de Oxfam Internacional.
Sobeida Cepeda está con nosotros ya en los minutos finales de este café de Diario 55. Dice una canción de Serrat, Sobeida, que el sur también existe, y esto por las condiciones de vulnerabilidad en que viven estos lugares. Aquí lo tenemos también en todo lo largo y ancho de nuestra frontera. Hay una migración inclusive de los mismos dominicanos buscando mejor vida, y por eso vemos que hoy ciudades están superpobladas, abandonando los campos por ese cinturón de miseria que vivimos en ellos. Las oportunidades nunca son iguales, la calidad de vida, y lamentablemente de esto yo sé que ustedes vienen trabajando, haciendo aportes para que mejore precisamente toda esa zona en la que la frontera nos divide como país, pero nos une como pobres en esta parte del mundo. Desde el Estado se requieren respuestas efectivas. Tenemos que ver cómo se contribuyen a diferentes medios de vida de manera sostenible para que las personas y la población que vive en esas condiciones, sobre todo en fronteras, que de acuerdo al mapa de la pobreza en República Dominicana, pues es donde más se evidencia, es donde más se agudiza. Se requieren medidas como para promover el intercambio y relaciones de respeto a la ciudadanía que vive en situación de frontera, como se le llama, población fronteriza, y que puedan haber medidas para que el diálogo sea lo que medie en la relación tanto económica como social entre esa población, que al final de cuentas, bueno, pues nos necesitamos, y es la relación de respeto. En la medida en que pueda ser priorizada, pues vamos a tener mayor relación con nuestros vecinos, que es indiscutible. Esa convivencia como vecinos es lo que nos va a llevar a mejor armonía. Sobeida, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros estos temas sumamente importantes, lamentando que organismos que a veces cuando estamos en oposición lo queremos mucho, y cuando llegamos a los gobiernos a veces decimos no nos gustan, porque a veces la radiografía que hacen estos organismos internacionales de manera imparcial, que te dicen, bueno, tú me dices que has combatido la pobreza y yo te digo que no, y muchas cosas como estas que son importantes y que ayudaron a los dominicanos a fortalecer la ciudadanía, la participación y conocer muchísimas cosas. Lamentamos que no nos seguirán acompañando a partir del 22, pero de todas maneras, gracias a Sobeida Cepeda por haber estado compartiendo con nosotros estos temas de importancia. A ustedes las gracias en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo que trabaja para que reciban ustedes el mejor de los programas que se realizan en este país. Diario 55 y su café. Bye bye. Feliz resto del día. Sobeida, muchísimas gracias. Feliz resto del día. Bye bye. A ustedes por la invitación.